¿Por qué es necesaria la oración? Parte 1. Oración. ¿Por qué? Basado en el capítulo 4 del libro Cómo alcanzar la plenitud en la vida y el servicio cristiano, por Rubén A. Torrey. Capítulo 4. El poder de la oración. El poder pertenece a Dios, pero todo lo que pertenece a Dios lo podemos tener con solo pedirlo. Dios extiende sus manos llenas y dice en el libro de Mateo: Pedid y se os dará. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? La pobreza y la impotencia del cristiano medio encuentra su explicación en las palabras del apóstol en el libro de Santiago. No tenéis porque no pedís. ¿Por qué?, preguntan muchos cristianos. ¿Por qué progreso tan poco en mi vida cristiana? El descuido de la oración, responde Dios. No tienes porque no pides. ¿Por qué hay tan poco fruto en mi ministerio?, preguntan muchos ministros desalentados. El descuido de la oración, responde Dios de nuevo. No tienes porque no pides. ¿Por qué?, se preguntan muchos. Tanto ministros como laicos, ¿hay tan poco poder en mi vida y servicio? Y de nuevo Dios responde: descuido de la oración. No tienes porque no pides. Dios ha provisto una vida de poder y una obra de poder de parte de cada hijo suyo. Él ha puesto su propio poder infinito a nuestra disposición y ha proclamado una y otra vez, en una gran variedad de formas en su palabra: pedid y se os dará. Miles y miles han tomado la palabra de Dios en este asunto y siempre han encontrado que es verdad. Los primeros cristianos fueron hombres de tremendo poder. ¿Qué poder tenían Pedro y Juan, por ejemplo, en sus vidas? ¿Qué poder tenían en su obra? Había oposición en aquellos días, una oposición muy resuelta, amarga e implacable. La oposición, en comparación con lo que encontramos hoy, es como un juego de niños, pero su trabajo continuo. Constantemente leemos declaraciones como estas: el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero muchos de los que oyeron la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000, y los creyentes se añadían más al Señor, multitudes de hombres y mujeres. Los mismos apóstoles explican el secreto de su poder irresistible cuando dicen: nos entregaremos continuamente a la oración y al ministerio de la palabra. Pero no eran solo los líderes quienes tenían poder en la vida y el servicio, también lo hicieron en las bases de esa iglesia primitiva. Qué hermoso cuadro tenemos del abundante amor y la fecundidad de esa iglesia primitiva. El secreto de esta plenitud de poder en la vida y el servicio se encuentra en Hechos. Permanecían firmes en oración. Dios se deleita en contestar la oración. Clama a mí, clama, te libraré, y tú glorifícame. Hay un lugar donde siempre se pueden renovar las fuerzas. Ese lugar es la presencia del Señor. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué poco tiempo dedica el cristiano medio a la oración. Estamos demasiado ocupados para orar y también estamos demasiado ocupados para tener el poder de Dios. Tenemos mucha actividad, pero hacemos poco. Tenemos muchos servicios, pero pocas conversiones. Tenemos muchos programas, pero pocos resultados. Falta el poder de Dios en nuestra vida y en nuestro trabajo. No tenemos por qué no pedimos. Muchos cristianos profesos no creen en el poder de la oración. Están muy de moda entre algunos comparar con desdén a la gente que ora con los hacedores, olvidando que en la historia de la iglesia los verdaderos hacedores han sido las oraciones, que los hombres que han hecho la parte gloriosa de la historia de la iglesia han sido sin excepción hombres de oración. De los que creen teóricamente en el poder de la oración, ni uno entre 1000 se da cuenta de su poder. ¿Cuánto tiempo pasa el cristiano promedio diariamente en oración? ¿Cuánto tiempo dedicas diariamente a la oración? Fue un golpe maestro del diablo cuando logró que la iglesia y el ministerio en general dejaran de lado la poderosa arma de la oración. El diablo está perfectamente dispuesto a que la iglesia multiplique sus organizaciones y sus programas y sus actividades para la conquista del mundo para Cristo, con tal que deje de orar. Se ríe suavemente mientras mira a la iglesia de hoy y dice en voz baja: pueden tener sus escuelas dominicales, sus grandes coros, sus espectaculares espectáculos de luces y humo, sus excelentes bandas de rock
y sus brillantes predicadores y sus esfuerzos de reavivamiento, mientras no traigan a ustedes el poder del Dios Todopoderoso, buscado y obtenido por oración ferviente, persistente, creyente y poderosa. El diablo no tiene miedo de nuestra maquinaria y esfuerzos para entretener. Solo tiene miedo de Dios, y todas estas cosas sin oración son maquinaria sin Dios. Nuestro día se caracteriza por la multiplicación de maquinaria del hombre y la disminución del poder de Dios que se busca y se obtiene mediante la oración. Pero cuando surgen hombres y mujeres que creen en la oración y que oran de la manera en que la Biblia nos enseña a orar, la oración logra tanto como nunca antes. La oración puede hacer hoy tanto como nunca. La oración ferviente puede hacer todo lo que Dios puede hacer, porque el brazo de Dios responde al toque y flujo de la oración. Todos los recursos infinitos de Dios están al mando de la oración. La oración es la llave que abre de par en par los depósitos inagotables de la gracia y el poder divino. Pedid y se os dará, clama nuestro Padre Celestial. Mientras Él abre de par en par las puertas de la casa del tesoro divino, solo hay un límite para lo que la oración puede hacer. Eso es lo que Dios puede hacer. Pero todas las cosas son posibles para Dios. Por lo tanto, la oración es omnipotente. La historia cristiana y la biografía cristiana demuestran la verdad de lo que la palabra de Dios enseña sobre la oración. A lo largo de la historia de la iglesia han surgido hombres y mujeres en todos los rangos de la vida que creyeron con una fe sencilla e infantil que la Biblia enseña sobre la oración y que han pedido y han recibido. Pero ¿cuáles son algunas de las cosas definidas para las que la oración tiene poder? Número 1. La oración tiene el poder de traer un verdadero conocimiento de nosotros mismos y de nuestras necesidades. No hay nada más necesario que conocernos a nosotros mismos, nuestra debilidad, nuestra pecaminosidad, nuestro egoísmo y nuestras fortalezas también. Como que en nuestra carne no mora el bien. Las vidas de poder por lo general han comenzado con una revelación de la total impotencia y falta de valor de nosotros mismos sin el Espíritu de Dios. Así fue con Isaías. En el año en que murió el rey Usías, fue llevado cara a cara con Dios y se vio a sí mismo y exclamó: «¡Ay de mí, que estoy muerto, porque soy un hombre inmundo de labios!». Entonces comenzó una vida de poder para Isaías y Dios lo envió a una obra poderosa. Así fue con Moisés. Se encontró con Dios en la zarza ardiente y fue vaciado de su antigua confianza en sí mismo. Vio su total incapacidad para la obra del Señor y luego el Señor lo envió como un hombre valiente en el poder de Dios. Así fue con Job. Fue después de que Job se encontró con Dios y clamó acerca de sí mismo: «Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza». Es necesario, si vamos a tener la plenitud del poder de Dios, que tengamos una visión de nosotros mismos tal como somos por naturaleza. Es en la oración que lo descubrimos. Si oramos con sinceridad, la oración del salmista: «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos». Él lo hará. Vendrá una verdadera revelación de nosotros mismos tal como Dios nos ve. Es necesario un consecuente vaciamiento total del yo y se hará lugar para la llegada del poder de Dios. No es suficiente hacer esta oración una sola vez. Necesita hacerse repetido diariamente. Número 2. La oración tiene poder para limpiar nuestros corazones del pecado secreto y del pecado conocido. En respuesta a la oración del rey David después de su caída desastrosa, Dios lo lavó completamente de su iniquidad y lo limpió de su pecado. Muchos hombres han luchado durante días, meses y años contra algún pecado que ha estado estropeando su vida y minando su poder espiritual, y finalmente han ido a Dios en oración y se han aferrado a Dios y no lo dejaron hasta que los bendijo y han salido victoriosos del lugar de oración. De esta manera los pecados que parecen invencibles han sido puestos en el polvo. De esta manera, el pecado secreto que el pecador mismo apenas percibió, pero que le ha robado el poder, ha sido descubierto en toda su verdadera fealdad y ha sido desarraigado. Por supuesto, es el Espíritu Santo quien nos libera del poder del pecado, pero el Espíritu Santo obra en nuestras vidas en respuesta a nuestras oraciones. Número 3. La oración tiene poder para sostenernos en nuestra vida diaria y darnos la victoria sobre la tentación. «Sostén mis caminos en tus caminos, para que mis pasos no resbalen», exclamó David en los Salmos. Esa es una oración que Dios siempre está listo para escuchar.
Jesús mismo dijo a sus discípulos cuando se acercaba la hora de la prueba: orad para que no entréis en tentación. Pero los discípulos no prestaron atención a la advertencia. Durmieron cuando deberían haber orado. Y cuando llegó la tentación a las pocas horas, fracasaron por completo. Pero Jesús mismo pasó esa noche en oración. Y cuando al día siguiente las tentaciones más feroces que jamás hayan acosado a un hijo de hombre se abatieron sobre él, salió gloriosamente triunfante. Podemos salir victoriosos de toda tentación si nos preparamos para ella y la enfrentamos en oración. Muchos de nosotros somos llevados a la derrota y a la negación de nuestro Señor, como lo fue Pedro. Número 4. La oración tiene poder para gobernar nuestras lenguas. Muchos cristianos que han deseado la plenitud del poder en la vida y el servicio cristiano se han visto privados de ello por una lengua rebelde. Ha aprendido por amarga experiencia la verdad de las palabras de Santiago: ningún hombre puede domar la lengua, pero mientras que ningún hombre puede domarlo, Dios puede y lo hará en respuesta a la oración de fe. Si uno fervientemente y con fe ora como lo hizo David: pon, oh Señor, centinela delante de mi boca, guarda la puerta de mis labios, Dios lo hará. Muchísimas lenguas rebeldes han sido puestas en sujeción de esta manera. Lenguas que eran tan afiladas como las heridas de una espada han aprendido a hablar palabras de mansedumbre y gracia. La verdadera oración puede domar la lengua más rebelde por la cual el hombre o la mujer alguna vez fueron maldecidos. Número 5. La oración tiene poder para traernos sabiduría. La palabra de Dios es muy explícita en este punto. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ninguna promesa podría ser más explícita que esa. Podemos tener sabiduría, la sabiduría de Dios mismo en cada giro de la vida. Dios no tiene la intención de que sus hijos anden a tientas en la oscuridad. Él pone a nuestra disposición su propia sabiduría infinita. Todo lo que Él pide es que pidamos y que pidamos con fe. Muchos de nosotros estamos tropezando en nuestra propia necedad, en lugar de caminar en su sabiduría simplemente porque no pedimos. Él desea grandemente que conozcamos su camino y está dispuesto a darlo a conocer cuando se lo pidamos. Oh, la alegría de conocer y caminar en el camino de Dios. Y todos podemos tener esta alegría por pedir. La oración tiene el poder de abrir nuestros ojos para contemplar cosas maravillosas de la palabra de Dios. Es maravilloso cómo la Biblia se abre a alguien que busca a Dios en ferviente oración de fe para que se la interprete. Las dificultades se desvanecen, los pasajes oscuros se vuelven claros como el día y las viejas porciones familiares se vuelven luminosas como un nuevo significado y viven con un nuevo poder. La oración hará más que una educación teológica para hacer de la Biblia un libro abierto. Solo el hombre de oración puede entender la Biblia. Número 7. La oración tiene el poder de traer al Espíritu Santo en todo su bendito poder y múltiples operaciones de gracia a nuestros corazones y vidas. Pues si vosotros, siendo malos, dice Jesús, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Fue después de que los primeros discípulos hubieron continuado en oración y ruego que fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo. En otra ocasión, cuando hubieron orado, el lugar donde estaban reunidos tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Cuando Pedro y Juan bajaron a Samaria y encontraron un grupo de jóvenes conversos que aún no habían experimentado la plenitud del poder del Espíritu Santo, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu. Cuanto más tiempo pasemos en oración real y verdadera, más creceremos en semejanza a nuestro Maestro. Uno de los hombres más santos y más parecidos a Cristo que jamás haya existido fue John Welch, el yerno de John Knox, el gran reformador escocés. Se dice que dedicó un tercio de su tiempo a la oración y a menudo pasó una noche entera en oración. Alguien que lo conoció bien, hablando de él después de su partida para estar con Cristo, dijo de él: era un tipo de Cristo. Se podrían dar muchas ilustraciones del poder de la oración para poner nuestra vida en conformidad con la de Cristo. En la oración contemplamos el rostro de Dios y, reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Número 8. Pero la oración no solo tiene poder para promover nuestro propio crecimiento espiritual a la semejanza de Cristo.
La oración tiene el poder de traer la plenitud del poder de Dios a nuestro trabajo. Cuando la Iglesia Apostólica se vio enfrentada a obstáculos que no podía superar, alzaron unánimes la voz a Dios, y cuando hubieron orado, vino el poder que barrió todos los obstáculos que se le presentaban. ¿Deseas el poder de Dios en tu clase de escuela dominical, en tu trabajo personal, en tu predicación o en la formación de tus hijos? Oren por ello. Aférrate a Dios hasta que lo consigas. Los hombres deben orar siempre y no desmayar. Nunca olvidaré una vista que presencié una vez. Se llamó a una mujer con experiencia limitada en hablar en público para que se dirigiera a una audiencia que llenaba el antiguo templo Tremont en Boston. Y fue una audiencia notable tanto en su composición como en números. Muchos de los principales clérigos de todas las denominaciones evangélicas estaban allí. También muchos hombres destacados en asuntos filantrópicos y políticos. Mientras la mujer hablaba, la audiencia callaba. Se balanceaba, se derretía y moldeaba. Las lágrimas corrían por las mejillas de aquellas personas. La impresión que causó en muchos no solo fue saludable, sino permanente. Era una dirección de un poder maravilloso. El secreto de todo estaba en el hecho, conocido solo por unos pocos, de que aquella mujer había pasado toda la noche anterior boca abajo ante Dios en oración. Se cuenta que John Livingstone, que pasó una noche con algunas personas de ideas afines en oración y conversación religiosa, al día siguiente predicó con tal poder que 500 personas fecharon su conversión o alguna mejora definitiva en su vida espiritual a partir de ese sermón. Una vez una madre vino a verme muy angustiada por su hijo, uno de los niños más incorregibles que he conocido. ¿Qué debo hacer? Ella lloró. Orar. Lo hizo con una nueva determinación, seriedad y fe. El cambio llegó pronto, si no inmediatamente, y el cambio continúa hasta el día de hoy. Todos podemos tener poder en nuestro trabajo si tan solo creemos en las promesas de Dios con respecto a la oración y cumplimos con las condiciones de la oración prevaleciente y nos aferramos a Dios con una importunidad, una audacia santa que no aceptará un no por respuesta. Número 9. Pero el hombre de oración no solo puede tener poder en su propia vida y servicio, puede tener poder en la vida y servicio de los demás. La oración tiene poder para traer salvación a otros. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. La oración sirve para la salvación de los demás cuando falla todo esfuerzo por su salvación. No hay duda de que Saulo de Tarso, el enemigo humano más peligroso que jamás haya tenido la Iglesia de Cristo, se convirtió en el apóstol Pablo en respuesta a la oración. Ha habido innumerables casos en los que hombres y mujeres aparentemente más allá de toda esperanza se han convertido en las respuestas más directas e inequívocas a la oración. La oración traerá bendición sobre una iglesia, resolverá las disputas de la iglesia, disipará los malentendidos, arranca la herejía y trae avivamientos llenos de gracia de parte de Dios. El Dr. Spencer cuenta cómo se produjo un gran avivamiento en su iglesia por las oraciones de un anciano piadoso que estaba encerrado en su habitación por cojera. En Filadelfia, durante el pastorado del Dr. Thomas Skinner, 3 hombres de Dios se reunieron en su estudio para orar. Literalmente lucharon en oración. De esta reunión surgió un poderoso avivamiento en esa ciudad, uno de los avivamientos más notables, extensos y duraderos jamás conocidos en esta tierra. Según el relato del señor Finney, surgió de las oraciones de una mujer humilde que nunca había visto un avivamiento, pero que fue guiada a echar mano de Dios por esto. Una de las mayores necesidades de hoy es que algunos de los hijos de Dios se dediquen a invocar a Dios hasta que Él visite esta tierra nuevamente con un poderoso derramamiento de su espíritu. Ha habido en tiempos pasados grandes avivamientos sin mucha predicación y casi sin maquinaria ni programas. Nunca ha habido un avivamiento grande y verdadero sin mucha oración. Muchos de los así llamados avivamientos modernos son levantados por la maquinaria del hombre. Los avivamientos genuinos son traídos sobre nosotros por medio de la oración. La oración traerá sabiduría y poder a los ministros del Evangelio. Pablo era un predicador y trabajador sin igual, pero sentía tan profundamente la necesidad de las oraciones del pueblo de Dios que las pidió de todas las iglesias a las que escribió, excepto una, la iglesia descarriada en Galacia. Se ha demostrado una y otra vez que la oración puede transformar a un pobre predicador en uno bueno. Si no estás satisfecho con su pastor, ore por él.
sigan orando por él y pronto tendrán un mejor ministro. Si cree que su ministro actual es bastante bueno, puede hacerlo mucho mejor con más oración. Muchos cristianos no se dan cuenta de lo mucho que tienen que ver con la predicación poderosa o sin poder que su pastor les da por su oración o negligencia en la oración. Pero el poder de la oración se extiende a través del mar y alrededor de la tierra. Podemos contribuir a la conversión de los paganos y a la evangelización del mundo con nuestras oraciones. Las oraciones de los creyentes en América han hecho descender el poder del Espíritu en India y China. Sin duda se necesitan más hombres y más dinero para la obra misionera en el extranjero, pero la mayor necesidad de la obra misionera en el extranjero es la oración. Es un hecho triste que mucho dinero dado a la obra misionera en el extranjero se haya desperdiciado en gran medida. No ha habido suficiente oración inteligente que empodere el dar. Hay gran poder en la oración. El que no dedica tiempo a la oración bien puede renunciar a toda esperanza de obtener la plenitud del poder que Dios tiene para él. Son los que esperan en Jehová, los que renovarán sus fuerzas. Esperar en el Señor significa algo más que pasar unos minutos al principio y al final de cada día repasando alguna forma estereotipada de petición. Espera en el Señor. La verdadera oración toma tiempo y pensamiento, pero es el gran ahorrador de tiempo. En todo caso, si hemos de conocer la plenitud del poder, debemos ser hombres y mujeres de oración.